En la primera parte de esta serie comprendimos cómo el cristianismo se constituyó como aquella etapa histórica donde el conocimiento de Yahweh y de nuestro Mesías se extendió por el mundo y el conocimiento de él ha llegado hasta lo último de la tierra. De esta manera estamos llegando al punto donde el campo se encuentra preparado para la cosecha. Comprendimos también cómo aquellos dioses del pasado que habían sido expulsados ante el advenimiento de nuestro Mesías y del Evangelio, hoy están retornando al apagarse lentamente la luz que los había desterrado. En esta serie de videos hemos de comprender cómo la entrada a la modernidad del hombre ha de significar el periodo de la rebelión total de los hombres hacia su Creador, al quitarlo de la centralidad y colocarse a sí mismo como el centro y constructor de su historia. La modernidad va a iniciar con una revolución que va a transformar el curso de la historia y va a desatar los eventos que nos han de llevar hacia la rebelión final de los hombres y al futuro establecimiento del reino del Mesías. Ciertamente, el mundo en el que vivimos en la actualidad difiere enormemente de aquel mundo del primer siglo. A medida que nos acercamos al cumplimiento de los tiempos señalados, el engaño ha de ir en aumento y la seducción hacia los hijos de Israel ha de incrementarse como no lo habíamos visto en la historia. Lamentablemente, muchos caerán en el engaño. Refiriéndose al fin de los tiempos, el profeta Daniel señala: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. La descendencia de Abraham, los hijos de Israel, en esta travesía que los ha de llevar de vuelta hacia la casa del Padre, ha de encontrarse en el camino con seducciones que los han de sacar del camino y alejarse de su destino. El Evangelio de Mateo nos señala respecto de los últimos tiempos, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. La vuelta a la casa del Padre no ha sido fácil, y no es fácil porque Israel se extravió, se perdió en muchos caminos, y encontrar el camino correcto no ha sido una tarea sencilla. Es nuestro Mesías quien vino a mostrarnos ese camino. Yahweh ya le había dicho a su pueblo en el desierto antes de tomar la tierra que les había prometido: asegúrense pues de hacer lo que el Señor su Dios les ha ordenado. No se aparten ni a la derecha ni a la izquierda. El libro de los Proverbios, por su parte, nos señala: examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. No te desvíes ni a la izquierda ni a la derecha. Curiosamente, es justo en lo que el mundo se ha dividido en nuestros días. Y en esta división la tierra se ha llenado de violencia y mortandad. Es que no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que fue, volverá a ser. El libro del Génesis ya nos mostró cómo sería el mundo en nuestra época. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. La civilización que conocimos se dirige raudamente hacia el abismo y hacia el cumplimiento de todo lo que está escrito. Mientras tanto, ese pueblo que debe volver a su casa continúa sin encontrar el camino. Tú, que eres Efraín, debes mantenerte atento a los engaños que han surgido en el mundo. Estos engaños se han manifestado no solo en un ámbito religioso. El engaño en el pensamiento ha llevado a que surjan corrientes que han seducido a la humanidad y los ha de llevar por el camino errado. Esta serie de videos tiene por finalidad sacar a la luz los propósitos engañosos del enemigo para apartarte de tu regreso a la casa del Padre, porque este es el tiempo en que Efraín vuelva a casa y el Padre lo reciba en sus brazos. El profeta Isaías señaló: y habrá ahí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Hola a todos. Mi nombre es Gabriel Elías y les doy la bienvenida a mi canal de YouTube. Hay cosas que debemos saber y este espacio es para ello. Quédate con nosotros, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Vamos con el tema de hoy. El 8 de junio de 1783, en un remoto y apartado lugar para aquel entonces, en una isla que lleva por nombre Islandia,
Hacía erupción el volcán Laki. Aquella no fue una erupción cualquiera. Según los registros, su actividad duró por largos 8 meses, cubriendo de lava una extensión de 1.500 kilómetros cuadrados en la superficie de la isla y alcanzando una altura de 15 metros. Se estima que cerca de 10.000 islandeses murieron a causa de las consecuencias de esta erupción. La hambruna y las emisiones tóxicas convirtieron este evento en una de las mayores catástrofes en la historia de la humanidad y que traería consigo insospechadas consecuencias. La erupción del volcán Laki no solo se dejó sentir en suelo islandés. La densa nube de humo que fue expulsada de sus entrañas cubrió los cielos de Europa. Esta densa y tóxica nube hizo que bajaran las temperaturas en el continente europeo al bloquear los rayos del sol, generando crudos inviernos que afectaron gravemente la salud de la población europea y provocando una gran mortandad del ganado, además de afectar los campos, lo que desembocó en la pérdida de grandes cosechas. Todo este escenario derivó en una gran hambruna que se extendería por los siguientes años sobre Europa. La erupción del volcán Laki se estima que provocó la muerte por diversas circunstancias de alrededor de 6 millones de personas y llevó a la miseria a millones de campesinos europeos que perdieron sus principales fuentes de sustento como la agricultura y el ganado. Se ha denominado esta erupción como el volcán que provocó una revolución. Efectivamente, las condiciones climáticas y sociales que van a desencadenarse en Europa producto de esta erupción volcánica llevaron a la población a situaciones extremas en sus condiciones de vida, y la acumulación de penurias, dolor y rabia va a llevar a la explosión de una sociedad que había llegado al extremo. Es así que el día 14 de julio de 1789 la población de París se alza en armas, principalmente los llamados sans-culottes o clase baja. Van a tomar por asalto el símbolo de la opresión de lo que se denominó el antiguo régimen, aquella antigua fortaleza que cumplía las funciones de prisión en aquellos días, la Bastilla. Este acontecimiento va a dar inicio a un evento que va a transformar para siempre la historia de la humanidad, la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, que se inicia con la toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789, va a significar el fin de una era que ya venía dando signos de su declive. 152 años antes, en 1637, el filósofo, matemático y físico francés René Descartes va a publicar su obra El discurso del método. En el periodo histórico que hoy conocemos como Edad Media, se había establecido una verdad, y aquella verdad no podía ser cuestionada. Sin embargo, Descartes va a ser considerado un héroe del pensamiento. Va a tener la osadía de establecer la duda como un método para llegar a la verdad. Pienso, luego existo, va a señalar Descartes, una pequeña frase que va a transformar el pensamiento humano. Hasta ese momento, la fe había dominado la razón. Con Descartes, esto va a revertirse. A partir de entonces, la razón va a dominar a la fe. Aun cuando Descartes buscaba explicar la existencia de Dios, el pensamiento va a abrirse y dar comienzo a una definitiva revolución en el pensamiento humano, dando así la entrada hacia el humanismo, momento histórico donde el hombre quita a Dios de la centralidad para colocarse a sí mismo en ella. A partir de entonces, es el hombre el protagonista de la historia. A través del pensamiento, el hombre descubre el mundo que le rodea y ha de comenzar a construirlo con sus propias manos. Aquella puerta que ha abierto Descartes ya no podrá cerrarse. En 1637 Descartes había manifestado casi tímidamente un pensamiento. Pienso, luego existo. Pensamiento que 152 años más tarde, en 1789, daría a luz un hijo, la Revolución Francesa. En esta idea podemos señalar que Descartes, sin proponérselo, va a cortar la cabeza de Luis XVI y la humanidad toma un camino que lo ha de llevar por caminos insospechados. Yahweh había advertido a su pueblo antes de tomar la tierra que les había prometido, que no se apartaran del camino que les había trazado, ni a izquierda ni a derecha. El libro de los Proverbios nos señala: examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. No te desvíes de tu camino, que tus caminos sean rectos, ni a izquierda ni a derecha. Como toda la palabra de Yahweh, esta no debemos pasarla por alto. La Revolución Francesa va a significar el punto donde comienza a desatarse la rebelión del hombre hacia su creador. La Revolución Francesa es un punto de inflexión, un momento en la historia donde el curso de la humanidad va a transformarse.
En la Asamblea Constituyente generada con motivo de la Revolución, en agosto de 1789, va a producirse la votación respecto del poder que debía ostentar sobre Francia el rey Luis XVI. El debate se tornó apasionado y la asamblea estaba dividida entre quienes apoyaban la corona y por los revolucionarios que buscaban su eliminación. Es de esta manera que el grupo más conservador, quienes apoyaban a la corona y el establecimiento de una monarquía parlamentaria, tal como se estableció en Inglaterra, pusieron sus sillas y se agruparon a la derecha del presidente de la asamblea. Por otro lado, a la izquierda del presidente se ubicaron los revolucionarios, aquellos progresistas que buscaban un cambio radical del orden establecido. Es a partir de este momento que surgen las dos principales tendencias políticas que han gobernado el mundo desde aquel momento. Hoy entendemos la política con la visión de ambos sectores, con una visión de izquierda que persigue ideales de pluralismo, diversidad, internacionalismo, secularismo, justicia e igualdad social, o con una visión de derecha, que persigue por su parte ideales nacionalistas, conservadurismo, orden jerárquico, tradición y religión. En definitiva, y sin realizar por ahora un análisis mucho más exhaustivo, podemos concluir que el mundo se ha visto enfrentado en dos posiciones irreconciliables, en una lucha constante entre quienes buscan mantener el orden establecido y entre quienes buscan un cambio radical de aquel orden. Una oposición entre dos fuerzas que han emergido como colosos y que han estado a punto de llevarnos al abismo como humanidad. A pesar de ello, estas posturas hoy nos parece un rumbo político natural, por lo que hemos conservado esta contienda que ve su nacimiento en la Revolución Francesa. Los hombres tienen el convencimiento en su mente y en su corazón que la posición que defienden es la correcta y la que nos ha de llevar hacia la plenitud que el hombre ha buscado a través de todas las eras. Pero la palabra lo señala con total claridad. El camino que han seguido los hombres no es un camino de rectitud. En aquella Francia revolucionaria los hombres habían elegido salirse del camino que había sido trazado por Yahweh. Proverbios nos dice claramente: no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Nos ha señalado que el camino que han seguido los hombres no es un camino de rectitud. Lo único que ha hecho el ser humano es colocar su pie en el camino que lleva al mal. Aquellas posturas que han perseguido los hombres están en franca oposición a Yahweh. El camino que han elegido es el de la rebelión del hombre hacia su creador. Esta escena nada nuevo tiene. El libro de Génesis ya nos contó acerca de esta historia. La elección en aquel agosto de 1789 se inclinó finalmente hacia el lado izquierdo. Con aquella votación se marcaría el rumbo que tomaría la revolución y por consiguiente el rumbo que tomaría la historia. La monarquía, que hace pocas décadas atrás era incuestionable, comenzaba su proceso de entierro en la historia. A partir de ese momento, el hombre tomaba el control de sus acciones y de su destino. La construcción de la sociedad que comienza en ese momento marca la rebelión del hombre hacia su creador, rebelión que a nuestros días se ha llevado al extremo. El hombre va a consolidar aquella estatua gigante que comenzó a construir desde el comienzo de la historia. El escenario que nace a partir de la Revolución Francesa ¿es nuevo en la historia? De ninguna manera, nada nuevo hay. Yahweh nos habló acerca del final desde el principio. El Génesis nos cuenta nuestra historia, lo que fue volverá a ser. El capítulo 11 del libro del Génesis nos describe de gran manera cómo el corazón de los hombres se alzaría en contra de su creador. Es el escenario exacto del momento que hoy experimentamos. El camino para llegar hasta esta encrucijada que nos planteó la historia fue una creciente oposición a Yahweh. Descartes había planteado la duda, pero como un efecto dominó, el desarrollo del pensamiento va a direccionarse hacia la negación de Dios y decididamente buscar su eliminación. El hombre anhelaba construir con sus propias manos una sociedad más justa, alejado de un ser que se mostraba ausente y vengativo. La puerta que se abrió sería como una caja de Pandora. El humanismo es la puerta del hombre hacia el conocimiento. Vuelve a comer el hombre de aquel árbol que le había sido negado en el principio. El relato del Génesis nos señala: y mandó Yahweh Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Queda claro que no existe un árbol con estas características. No existe un árbol del conocimiento. El árbol es algo que nos entrega un fruto, y de aquel fruto podemos comer. El libro de Proverbios nos dice:
El fruto del justo es árbol de vida. El Salmo 1 nos señala que el varón justo será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Nuestro Mesías nos señaló: o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. El Evangelio de Marcos nos relata la sanación de Yeshua a un ciego. El texto nos señala: entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima, y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Árbol es la palabra hebrea etz, cuya raíz es tzah. El significado de esta palabra es sujetar, cerrar, también consejo. La raíz de la palabra árbol nos habla sobre algo a lo que quedamos sujetos, pues un árbol bueno dará un buen fruto, pero un árbol malo dará mal fruto. El árbol del que se ha alimentado el hombre es el del conocimiento del bien y del mal, pero conociendo el bien y el mal, ¿por cuál se inclinará el hombre? El apóstol Juan nos señala: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Un árbol malo dará mal fruto, y Juan nos señala que las obras de los hombres eran malas. La palabra ciencia, por su parte, es la palabra hebrea da'at, cuyo significado es conocimiento, entendimiento, inteligencia, intención, saber, sabiduría. Queda claro que la apertura del hombre al conocimiento ha de mostrar las intenciones de sus corazones. El texto en Génesis nos dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Desde el principio ha de manifestar lo que hay en el corazón de los hombres. Comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, y el hombre se inclinó hacia los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Esto no proviene del Padre, es lo que el mundo te entrega. El apóstol Juan nos señaló: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Yahweh, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. El destacado filósofo inglés Thomas Hobbes había señalado en 1651 en su obra El Leviatán que el hombre es el lobo del hombre. El estado natural del hombre lo ha de llevar a una lucha continua contra su prójimo. Los textos bíblicos nos han señalado la condición del hombre hacia dónde lo ha de llevar esta apertura hacia el conocimiento. El libro de Génesis nos habla de esta condición desde el principio, y es esta la condición que veremos en estos últimos tiempos. Y vio Yahweh que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El apóstol Pablo les escribe en su carta a los Efesios: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Comieron del árbol del conocimiento, pero ciertamente su entendimiento se entenebreció por la dureza de su corazón, perdiendo toda sensibilidad. Ocurrió en el principio, ocurrió en los tiempos de los apóstoles, ocurre ahora. Thomas Hobbes lo señaló: el hombre es el lobo del hombre. Ciertamente la historia le ha dado la razón. Sin embargo, su apreciación, sin temor a equivocarme, ha de empequeñecerse respecto de los días que tenemos por delante. El hombre va a embriagarse con el conocimiento al cual ha accedido. Si Descartes abrió la puerta, a partir de entonces la rebelión del hombre ha de hacerse patente en contra de su creador, y la hemos de sentir en toda su magnitud en los últimos tiempos. El escenario que tenemos hoy delante de nosotros no ha aparecido furtivamente. Es una escalada en el desarrollo del pensamiento que va dirigida directamente hacia la reconstrucción de una sociedad hecha a la medida de los hombres. Como lo hemos señalado en muchas oportunidades, no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que fue volverá a ser,
Y esto debemos tenerlo absolutamente claro para comprender el panorama que hoy se levanta ante nuestros ojos. El libro del Génesis nos lo dijo. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre. Analizaremos en detalle este pasaje bíblico en la próxima entrega, pero por ahora debemos tener la claridad que el hombre ha comenzado la construcción de esta ciudad y de esta torre en los últimos 500 años. Ha comenzado a reedificar lo que había quedado pendiente. El corazón del hombre no olvidó los propósitos que engendró en su corazón desde el principio, los que busca realizar en esta época, aquella que nos ha correspondido vivir a nosotros y que hemos de ser testigos del clímax de la historia. La explosión del volcán Laki en Islandia, seguido de la Revolución Francesa que va a cambiar el paradigma de los hombres y la entrada a una nueva época, va a marcar el inicio tangible de la rebelión total del hombre hacia su creador. René Descartes se atrevió a abrir una puerta que va a traer las más graves consecuencias para el hombre, pero de las cuales permanece ciego. Desde el principio se ha manifestado lo que hay en el corazón de los hombres, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. El hombre se ha alimentado del árbol del conocimiento del bien y del mal, y ha quedado claro hacia dónde está su inclinación. La civilización que nos ha regido en los últimos siglos agoniza. Estamos a las puertas de ver salir a la luz el último reino que ha de concentrar en sí mismo toda la rebelión de los hombres hacia su creador. Hoy somos testigos de una transformación en nuestra sociedad, la que nos conduce directamente hacia una oposición total en contra de nuestro creador. Las bases ya están instaladas. Quedan aún algunos vestigios de este agónico orden que muy pronto serán derribados. Entonces vendrá el establecimiento total de aquel poder que ha de establecerse sobre toda la tierra. Ese poder representado en aquel inicuo que ha de instalar la transgresión total a la ley de nuestro Elohim. El camino para llegar a este punto se fue trazando cuidadosamente, paso a paso, trinchera tras trinchera, ganando terreno en las mentes y en los corazones de los hombres en las generaciones que fueron sucediéndose, hasta alcanzar este momento donde el escenario ya está preparado para recibir a aquel inicuo frente a quien la tierra ha de postrarse. Hoy podemos señalarlo con toda propiedad: la civilización cristiana agoniza. Acompáñenme en esta serie de videos para comprender estos últimos tiempos y cómo el pensamiento del hombre se fue transformando, hasta construir esta inmensa torre que tenemos delante de nosotros, o esta inmensa estatua que grafica toda la rebelión de los hombres hacia Yahweh a través de la historia, la que finalmente ha de ser derribada por aquella piedra que ha de golpear los pies y derribarla por completo, para establecer un reino que ha de cubrir toda la tierra y el cual no tendrá fin. Hasta aquí nuestro video de hoy. Gracias por visitar nuestro canal. Estaremos subiendo videos continuamente, así que dale like, suscríbete y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestros videos. Mi nombre es Gabriel Elías y esto es Debes Saberlo. Nos vemos en la próxima.